EPADE, Escuela Profesional de Administración. Nos apasiona innovar. Nuestro equipo de trabajo está conformado por la coordinadora Pérez Ferradas Flor, Álamos Angélica, Arruel León Daniel, Paredes Edgardo y Sócolich Orejuela Francesco. Hemos sido asesorados por el profesor Henry Hidalgo Lama en el curso Gerencia de Riesgos. Tema a tratar: riesgo legal. Índice: riesgo legal. Veremos su definición, sus grupos de interés, sus factores, su proceso de gestión. Resolveremos un caso real y finalmente veremos las conclusiones y referencias bibliográficas. Definición: según la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradores Privadas de Fondo de Pensiones, señala que el riesgo legal es la posibilidad de ocurrencia de pérdidas financieras debido a la falla en la ejecución de contratos o acuerdos, al incumplimiento no intencional de las normas, así como a factores externos, tales como cambios regulatorios, procesos judiciales, entre otros. Grupos de interés. Tenemos internos, que está conformado por accionistas, directivos, empleados, y externos, clientes, proveedores, entidades financieras, sociedad en general y administración pública. Ahora tenemos su importancia. 1. El riesgo legal es una parte natural de cualquier actividad económica o de negocio y sus consecuencias pueden llevar al cierre o intervención de una empresa. 2. Lo anterior obedece tanto a las empresas como a los consumidores. Para llevar a cabo sus relaciones comerciales deben sujetarse a un marco legal, ya sea de carácter estatal o interno. 3. La actividad de los bancos debe ser vista no solo desde el punto de vista financiero o económico, sino también desde el punto de vista legal, que abarca todas sus acciones. Elementos del riesgo legal. Elemento interno. Son acciones legales o procedimientos que incluyen documentos y litigios. Se denomina determinable. Elemento externo. Evolución de regulaciones y de las interpretaciones, jurisprudencia y la administración del sistema de justicia, y se denomina estimable. Factores de riesgo legal: clasificación del riesgo legal, documentación, legislación y cumplimiento, capacidad. Los riesgos legales atraviesan toda la organización y la necesidad de que el gerente legal sea involucrado en todos los procesos de decisión de donde pueden surgir riesgos legales para la organización. Hemos tocado varios temas, pero todos tienen un denominador común. Tradicionalmente se ha entendido el rol del abogado como el de un bombero, uno que está ahí para apagar los incendios, que está escondido esperando que lleguen los problemas para resolverlos. El nuevo gerente legal es alguien que se anticipa más bien, que identifica los riesgos legales en la empresa, que los mide y que ayuda a prevenir. Los retos que tiene hoy día un abogado en una empresa, un gerente legal, un abogado interno y en general cualquier abogado. Uno es el conocimiento legal, obviamente, tiene que tener el conocimiento legal, sustantivo de la ley, cómo dice la ley, cómo saber, ¿no?, qué dice la ley. Lo segundo son habilidades, que es habilidades de exposición, habilidades de comunicación, habilidades como inteligencia emocional, ¿no es cierto?, manejo del estrés, trabajo en equipo, toda una serie de skills que se llaman normalmente habilidades blandas que pues las universidades normalmente no lo enseñan, pero son harto indispensables dentro de una organización. En esta oportunidad les queremos hablar del análisis del riesgo legal operativo. ¿A qué se refiere este término? Es el riesgo al que se ve expuesta su empresa sin importar la etapa en que se encuentre, ya sea desde sus inicios o cuando se encuentre completamente desarrollada. ¿De qué dependen estos riesgos? Depende de múltiples factores, del objeto social que desarrolle, del sector de la economía al que pertenezca, incluso las estrategias organizacionales internas. Es decir, cada empresa es un universo independiente y por lo tanto se ve enfrentada a riesgos legales distintos. El riesgo legal es el evento incierto que se causa por no cumplir una norma legal o contractual relevante para el emprendimiento. Cuando el emprendedor no gestiona los riesgos operativos o financieros, el resultado generalmente es un riesgo de carácter legal que se concreta en una sanción, pena, indemnización o condena económica.
Los siguientes son los 5 consejos que me dio el abogado para gestionar el riesgo legal. Consejo 1. Los riesgos legales matan compañías y sueños. Estos riesgos surgen por no cumplir la ley y los contratos, y se concretan en pérdidas económicas derivadas de demandas, multas y sanciones. La mejor manera de gestionar el riesgo legal es leer oportunamente las normas y los contratos que se aplican al emprendimiento y monitorear su cumplimiento. Consejo 2. Al momento de crear la empresa y cuando surjan controversias entre socios, asesórese bien. Es importante contar con un abogado que le ayude a seleccionar la forma jurídica de la empresa para que ésta sea un vestido flexible que le permita crecer y adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados. Consejo 3. En la etapa inicial de la empresa, debe formalizar en contratos laborales o de prestación de servicios la relación con empleados o asesores clave. Estos contratos deben permitir terminar con facilidad estas relaciones. Consejo 4. Los emprendimientos digitales generalmente integran bases de datos personales. Los datos personales le pertenecen a los usuarios o clientes de la empresa. La empresa debe contar con políticas y procedimientos que protejan dichos datos, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales. Consejo 5. Los derechos de autor y las marcas vinculadas con el emprendimiento deben ser registradas y gestionadas en licencias y como activos intangibles que valorizan la empresa. No olvide, amigo emprendedor, analizar siempre las situaciones que afecten al emprendimiento, buscar la mejor solución, adoptar decisiones informadas a partir de los riesgos y no tomar riesgos a la ligera. Las autoridades anunciaron una nueva cruzada contra el software pirata y sus afectaciones a la economía del país. Cálculos de la International Data Corporation y de Business Software Alliance afirman que el 55% de los software en Colombia son ilegales. Sin embargo, Colombia sigue entre los países con más bajo registro de ese delito en Sudamérica. Cuando tú estás utilizando un software pirata, pues obviamente no estás ayudado por nadie y estás poniendo en riesgo la información y pues pones en riesgo los virus, el robo de información, que es muchísimo más fácil. Quien adquiere software pirata incurre en responsabilidades penales como violación y defraudación a derechos de autor. Las sanciones incluyen multas de hasta 100 millones de pesos por evasión de impuestos. Cuando tú utilizas software legal, pues tienes parches, actualizaciones, contacto directo con el fabricante que te puede dar una mayor ayuda y una mano permanente. Según la DIAN, el uso de software ilegal le genera al país pérdidas por 244 millones de dólares anuales, desempleo, merma en la recaudación fiscal y limitaciones a la innovación. Bueno, para concluir, es fundamental que la administración de riesgo legal pase de una gestión reactiva de los riesgos que se encarga de ver el estado actual de la empresa asumiendo políticas y acciones para atacar los problemas y con esto llevarlo a una actuación proactiva que es la que se va a anticipar al riesgo en la cual la institución debe conocer como la norma y cambios regulatorios impactan las actividades diarias del negocio bancario, a fin de promover oportunamente acciones para disminuir el riesgo legal. La gestión del riesgo legal no consiste en eliminar todo el riesgo, sino que en identificarlo, evaluarlo, ponderarlo, controlarlo, administrarlo y monitorearlo, porque de esta manera nos permite tener una mayor expectativa para enfrentar riesgos futuros. Es importante que se creen políticas y procedimientos para la gestión de riesgo legal, los cuales deben ser propuestos en práctica y no limitarse únicamente a contar con políticas y procedimientos para cumplir con la normativa prudencial. Esto quiere decir que se necesita la ética profesional para evitar o prevenir los riesgos. El cumplimiento de políticas de prevención de riesgo legal debe ser vigilado por áreas independientes al área jurídica, fortaleciendo con esto la efectividad de la verificación del cumplimiento de las mismas, ya que por ser un riesgo legal se necesita conocer la normativa y los procedimientos a los cuales pueden afectar a la empresa.